Mañana el presidente Gabriel Boric viajará a Tailandia para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Previo a esta instancia, el gobierno ha transmitido que los temas que buscará priorizar va a ser el desarrollo económico, el desarrollo sustentable y sostenible, además de la mirada ecológica y la inclusión. En el mundo político existen expectativas sobre el futuro de las famosas side letters que habilitarían la ratificación del TPP-11. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Este martes, mañana, a primera hora, el presidente Gabriel Boric despegará junto a su delegación rumbo a Tailandia en un viaje de cerca de 24 horas. Se espera que ya el miércoles el mandatario se encuentre en ese lugar. El motivo del viaje es la participación de nuestro país en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que es la APEC. El debut del mandatario será oficialmente el jueves con la exposición en la sesión Buildings Sustainable Economies, Business and Societies, y se espera que esa jornada finalice con la participación de las autoridades nacionales en una cena de líderes APEC. Este viernes el jefe de Estado sostendrá una reunión con sus pares sobre el crecimiento balanceado, inclusivo y sostenible, además de contar con un diálogo informal entre líderes APEC. Pero el mandatario se va a reunir, y lo dijo el día de ayer en el programa Mesa Central de Canal 13, con el líder de China, Xi Jinping, y también con Justin Trudeau. Todo esto en el marco de la APEC. También, por supuesto, se va a reunir con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El día de ayer el mandatario ratificó el compromiso de nuestro país. Dice, Chile mantiene su integración comercial. Al respecto se refirieron durante la semana pasada la canciller Antonia Urrejola respecto a cuál va a ser el foco de nuestro país en este foro. También habló el subsecretario de Relaciones Internacionales, José Miguel Ahumada. En materia económica y desarrollo económico, que es el desarrollo sustentable y sostenible, la mirada ecológica y la inclusión. La APEC se ha transformado en una plataforma de discusión que no solamente habla de los temas estrictamente económicos, sino que también hoy día está haciéndose parte de la discusión global respecto a temas laborales, medioambientales y productivos. Va completamente en línea con nuestro programa de gobierno. ¿Qué es lo que han indicado otros parlamentarios? Bueno, primero vamos a ver qué es lo que han dicho desde el Ejecutivo. Han señalado que en momentos de grave crisis económica mundial, desafíos del cambio climático, la mirada del Pacífico adquiere mayor relevancia. El énfasis, sin embargo, se quiere dar es reforzar el multilateralismo y el intercambio cultural. El senador del PPD, Jaime Quintana, que es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, se refirió a la oportunidad que tiene Chile en este foro. También se refirió el diputado Tomás de Rementería, socialista, miembro de esta misma comisión, pero en la Cámara Baja. El multilateralismo para países pequeños es fundamental a la hora de enfrentar, ¿no es cierto?, la agresividad. En el ámbito del comercio se mueven las grandes potencias. Entonces, desde ese punto de vista, nos parece que es fundamental la presencia del presidente de la República en este foro. Va a ser una instancia también para estudiar la intensificación de las relaciones de Chile con el Asia-Pacífico, para buscar nuevos espacios de inversión para nuestros productos. Pero no solamente eso, recordemos que se había indicado por parte de la propia canciller Antonia Urrejola que hay alguna oportunidad de poder negociar otras cosas. ¿De qué estamos hablando? Del CTPP, el TPP-11. Recordemos que este ya fue aprobado por el Senado, pero falta su depósito. Se había dicho que la estrategia sería enviar estas side letters, que son las cartas laterales, por el mecanismo de resolución de controversias. Hay algunos países que han ratificado estas side letters, como por ejemplo México, pero hay otros países que han dicho que lo van a hacer el próximo año o que derechamente podrían no hacerlo, como por ejemplo es Vietnam. La canciller Antonia Urrejola habló sobre este tema hace algunas semanas, dijo, esto todavía no está cerrado, lo vamos a ver en la APEC que se va a realizar en Tailandia. La diputada de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, diputada Sofía Cid, de Renovación Nacional, manifestó su preocupación por el depósito de este tratado. No se centre en sus negociaciones solo para conseguir las firmas de las side letters, sino que se encargue de dar señales contundentes de estabilidad económica, que se entregue también certidumbre a los mercados, entre otros tantos aspectos que preocupan e impactan la imagen del país. Asimismo, espero que la asistencia a la APEC sea el plazo máximo para suscribir el acuerdo del TPP-11, que ya fue aprobado en el Congreso Nacional.
pero ya sabemos que la estrategia del Ejecutivo ha cambiado. Recordemos que, lo decíamos, en algún momento se dijo que se iba a esperar que se ratificaran estas side letters por parte de los países miembros del tratado, pero ¿qué es lo que se ha indicado ya en el último tiempo? Que se dio un plazo hasta fin de año para depositar este tratado, más allá de si estos países suscriben o no estas cartas laterales. Vamos a ver cómo se va a desarrollar entonces estas jornadas, una gira presidencial que va a llegar hasta el sábado. El sábado el presidente se devuelve a nuestro país en un viaje de 24 horas aproximadamente. A ver, varias cosas. Yo creo que este es el último intento para lograr negociar las side letters. O sea, si el presidente no logra en conversaciones bilaterales que haya un trato especial hacia Chile, porque eso es lo que se busca, ¿no? Que haya un trato preferencial desde el punto de vista de que sea distinto al de los demás. Con respecto a solución de controversia en el TPP-11, después ya no va a haber nada más que hacer y por lo tanto se firma o no se firma. Pero esta es la última posibilidad. Eso es lo primero. Lo segundo, es interesante la conversación con Xi Jinping, porque resulta que el mundo está progresivamente bipolar entre Occidente y Asia. Rusia está con muchísimos problemas, todos lo sabemos, y por lo tanto aquí Asia versus Occidente, y Asia es China, y algún satélite que tenga por ahí. Esto es una cuestión importante en medio de una América Latina que normalmente ha sido un país o un continente que ha estado con Occidente, pero donde China ha tenido un enorme aterrizaje. Recordemos lo que pasa en Chile. China está siendo propietaria, las empresas chinas, pero que dependen del poder estatal, de la distribución eléctrica, de puertos, está en concesionarias de autopistas y por lo tanto muy, muy comprometida en algunos sectores que son estratégicos, relevantes, infraestructura y que tienen tarifas reguladas, muchos de ellos, y que la regulación la hace el Estado. Por lo tanto, ante cualquier inconveniente va a intervenir el Estado chino. Y hay una enorme cantidad, además, de comerciantes chinos que están hasta en los pueblos más recónditos instalados, con los famosos malls chinos. Y todos estos comerciantes y todas estas personas responden a la embajada china. No es que sea una inmigración como la que tienen otros países. La conversación entre Boric y Xi Jinping va a ser muy importante desde este punto de vista, porque seguramente le van a plantear algunas restricciones que ha planteado Chile, que ha sostenido Chile en materia de inversión por parte de los chinos, como por ejemplo el cable hacia Asia desde América Latina, que pasa por Chile, que parte por Chile, y que se estableció por parte de Chile la decisión de que no llegara directamente a China. Yo creo que estos son temas que están en la agenda y que seguramente van a ser parte de la conversación. Exactamente, va a ser uno de los puntos más relevantes, diría yo, de esta gira presidencial que se va a realizar con motivo de esta cumbre de la APEC. También la reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también con el mandatario de Canadá, Justin Trudeau, van a ser relevantes en materia del multilateralismo, de lo que tiene que ver con este foro, ¿no es cierto? Lo que tú decías, Tomás, en relación a las side letters, al principio ya de tu intervención, claro, y este también va a ser un momento muy importante para el subsecretario de Relaciones Internacionales, José Miguel Ahumada. De hecho, él va a viajar un día antes que el mandatario para ser parte de este foro, de esta gira presidencial. El mandatario se va a trasladar a Tailandia junto a la canciller el día de mañana, y se espera ya que José Miguel Ahumada tenga un rol importante en las conversaciones que se van a tener en el marco de este foro. Ayer se le consultaba al presidente Boric en mesa central respecto al rol que ha tenido José Miguel Ahumada, que recordemos ha puesto en duda en algunas oportunidades los tratados de libre comercio, por ejemplo, y dice, efectivamente han habido algunas polémicas, pero yo lo he conversado con él y él está alineado a la postura que tiene nuestro gobierno, y nuestro gobierno tiene la postura de que Chile es un país inserto en el mundo. Claro, en esa entrevista finalmente entregaba un espaldarazo a la autoridad que tú nos mencionas, el subsecretario, que va viajando, ya entendemos, a Tailandia. Ahora, el presidente va con un buen ánimo a esta reunión, porque se ha reconocido que por lo menos a nivel político la semana que pasó fue una buena semana para el Ejecutivo, que tiene además réditos en la versión del día de hoy de la encuesta CADEP, que la vamos a revisar con mayor análisis, pero que le otorga un repunte en la aprobación de la población al presidente. Está
está lo que pasó en la Cámara de Diputados, está el reconocimiento finalmente del ingreso de la reforma de pensiones, está la visita, dentro de todo exitosa, del presidente Boric a la zona de la Araucanía. Por lo tanto, entiendo yo que se va con un buen ánimo finalmente. Habrá que evaluarlo en el comité político, además, ¿no? Y sin mencionar el repunte que tuvo en las encuestas el presidente Gabriel Boric después precisamente del ingreso de la reforma previsional. Efectivamente, claro, que es lo que arrojan, entre otras, la Academ en la jornada de hoy. Por lo tanto, me imagino que hay buen ánimo en la moneda. Hay muy por lo buen menos ánimo a nivel en la moneda. político, porque, a ver, digamos, no necesariamente lo político es lo que le llega a la gente directamente. No sé si habrá muchas personas interesadas en que finalmente el oficialismo ganó la presidencia de la Cámara, pero eso sí tiene una lectura política muy importante, sobre todo pensando en Cámara en donde no hay mayoría. Lo de la Cámara fue una gran victoria. Exacto. Una gran victoria en la Cámara. Que ratificó la unidad oficialista también después del cónclave que se realizó. Primero, hubo una unidad. Segundo, la principal objeción es que no podía ser una cara del rechazo. Preside la Cámara del apruebo, preside la Cámara Sí. un rostro del apruebo, absolutamente, que es Vlado Mirosevic. Lo tercero, una gran victoria de Vlado Mirosevic, hay que reconocerlo también, que se fue del Frente Amplio. Recordemos lo que se fue el socialismo democrático y sin embargo fue el representante del Frente Amplio, del Partido Comunista y de todos ellos para lograr la presidencia de la Cámara. O sea, un éxito personal de él también que es imposible de soslayar. La encuesta, muy importante, pero también yo diría otra cosa que lo podemos conversar más adelante, porque la encuesta señala que en materia de reforma de pensiones, los que están de acuerdo o en desacuerdo, hay un empate estadístico. Es muy importante. Sí, hay otras cosas que no benefician al gobierno en la reforma de las pensiones, pero en general, de acuerdo o en desacuerdo, así en forma gruesa, hay un empate estadístico y esto es una gran victoria también del gobierno, momentánea. La tramitación va a durar una cantidad de meses importante, pero el gobierno, hay una recuperación por lo menos en la última semana claramente. Cuando un gobierno sube 8 puntos en una semana, es un aumento muy, pero muy importante. Así es que parte con energía el presidente a hablar con Xi Jinping y con otros más. Entre otros, claro. Y a propósito de la entrevista que mencionas, Daniela, que se realizó ayer al presidente Gabriel Boric, uno de los puntos que se destacaban es el balance que él hace de los 8 meses, porque ese era finalmente el motivo, ¿no?, de la entrevista, y en relación al sinceramiento que hizo de varias posturas que él había manifestado anteriormente y que se interpretan como volteretas o cambio de discurso. Él reconoció en varias oportunidades, varios hitos de estos 8 meses en que no resultaron las acciones que él esperaba, como esperaba que resultaran, como realismo. Efectivamente, reconocer que otra cosa es con guitarra, las complicaciones que significó la instalación del Ejecutivo y varias otras declaraciones que marcan, yo creo, un cambio finalmente del discurso del presidente y de todo el Ejecutivo. Sí. Exactamente, tú lo decías, otra cosa es con guitarra. Fue la frase que decía el presidente Gabriel Boric. Dice, es bueno decirlo así, hacerse cargo de esta responsabilidad. Ahora bien, en la interna, en el oficialismo, no todos, por cierto, pero algunos sectores o algunos parlamentarios en la interna no lo observaban con buenos ojos esta frase. Sí. Decían que le daba la razón, por ejemplo, a Sebastián Piñera, expresidente, cuando dijo que se van a dar cuenta que otra cosa es con guitarra, a la derecha. Y a todos decían algunos que piensan que este gobierno peca de la inexperiencia o de la juventud en la política. Oye, mira, hay varias cosas. Vamos a detallarlas, pero solo para introducirlas. Se le preguntó al presidente Boric sobre lo que ocurre con la ley antiterrorista y la calificación de él de que hay terrorismo en la región de la Araucanía en la visita que realizó la semana pasada. Y él dijo, más allá de una cuestión semántica, esto no es una cuestión semántica. Calificar de terrorismo un hecho o varios hechos no es semántico, es muy serio. No es simplemente la utilización del lenguaje en forma superficial, en forma impensada, en forma casi sin consecuencia, no. Y además tiene una calificación jurídica. Gabriel Boric tiene una formación jurídica y por lo tanto sabe o debiera saber exactamente lo que significa antiterrorismo o ley antiterrorista. Porque además no es una ley que se haya sacado por ahí y que nadie se acordaba de ella. Ha estado permanentemente en la discusión pública. Por lo tanto, calificar de una discusión simplemente semántica
a propósito de las palabras que él profirió la semana pasada, a mí me parece que es una superficialidad importante, ¿eh? O sea, porque le quita el valor a sus propias palabras, pues. O sea, normalmente quita el valor a las palabras de alguien, ¿quién? En política, la oposición, el crítico, pero no se las grita el mismo autor de las palabras. Es muy raro todo eso. Sí, él menciona eso de la discusión semántica en la primera oportunidad en que hace la declaración, ¿no, Daniela? En relación a referirse a si es terrorismo o no es terrorismo. Pero finalmente sí reconoce esos actos terroristas y de ahí que nos llama la atención la nueva declaración. Exacto. Bueno, discusión semántica, decía el presidente, lo dijo más de una vez y fue replicado también por parlamentarios oficialistas. Sí. Yo creo que no es semántico. No. Hablar de terrorismo no puede ser nunca semántico, porque además hay víctimas, hay terror, hay miedo, eso es un poquito más profundo. Es que le quita un poco además, no un poco, sino que gran parte de su discurso en relación al reconocimiento que hay, que es algo que le suma, ¿no?, a la autoridad, a él como autoridad, también a las conversaciones que sostuvo con víctimas de terrorismo, que entiendo que él se conmovió muchísimo, ha estado constantemente citando después en otros encuentros con la prensa las conversaciones que tuvo con estas personas, de las cuales se conmovió en muchos de los casos. Pero bueno, a propósito de la coalición oficialista, Daniela, ayer al presidente se le preguntaba en varias oportunidades acerca de su giro, que se puede interpretar como más hacia la centroizquierda, ¿no? Y se le preguntó en varias oportunidades acerca de declaraciones que hace, que compitió con él en la primaria, en la coalición, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en relación a varios temas que está ahí constantemente, ¿no? Y todos sabemos que es más bien una piedra en el zapato para el presidente y la coalición. El presidente reconocía el trabajo del Partido Comunista, por ejemplo, y le preguntaban por Jadue y decía que no se refería a ese tema. ¿Está todavía ahí esta idea de que eventualmente al presidente y a su coalición se le puede abrir un flanco todavía más a la izquierda y eventualmente encabezado por Daniel Jadue y otros que estén adeptos a sus ideas? Claro, por supuesto que es un flanco que podría abrirse. De hecho, sabemos que el gobierno ha tenido una mirada más hacia el centro después de la derrota del apruebo. Esto es mirado con ojos críticos, lo resienten sectores como los que siguen a Daniel Jadue, efectivamente. Yo no creo que por ejemplo, Daniel Jadue vaya a salir de la coalición o de las filas del gobierno, pero sí va a ser un factor constante, un flanco constante en los distintos giros que vaya a realizar el Ejecutivo, que ya dejó atrás más bien esa onda más bien refundacional, ¿no es cierto? Después del triunfo del rechazo, es como un balde de agua fría para el Ejecutivo y trata de alejarse de ese mundo que sigue vigente, ¿no es cierto?, con Daniel Jadue y con otros nombres, principalmente del Partido Comunista de Apruebo Dignidad. Pero yo creo que esto se va a mantener por un tiempo y el gobierno se va a mantener también con esta mirada más hacia la centroizquierda que ha mostrado en estos últimos... Sí, sectores del Partido Comunista y del Frente Amplio también, que no hablan mucho, pero cuando votan lo dejan claro. Porque hablan en la interna. Claro. Bueno, vamos a estar atentos a la gira del presidente de la República. Vamos a hablar de la ley. Vamos a seguir hablando de la ley antiterrorista acá, porque solamente un asunto. Yo creo que este es un tema que divide a la coalición de gobierno. Por eso es tan importante. Y por eso, si bien el presidente de la Araucanía habló de terrorismo, progresivamente después le fueron quitando fuerza a sus palabras. Ayer hubo una entrevista en el diario El Mercurio a la vocera de gobierno, Camila Vallejo. ¿Qué dice ella? El presidente fue muy claro en señalar que él considera que hubo un acto pensado en infligir miedo y terror, uno. O sea, lo redujo a todo lo que ha ocurrido en la región de la Araucanía, a un acto que es el ejemplo que puso Gabriel Boric, pero lo redujo a ese ejemplo, el caso Grolmus. Del molino Grolmus. El molino, y de los Grolmus, ¿no? La familia Grolmus. Sí. Y fíjense que está tan pauteado el gobierno que si se lee esta entrevista, ella dice, ¿no? Camila Vallejo, dispara 200 balas contra una familia y usa a una persona mayor como escudo humano y luego la deja caer al piso en un delito criminal que inflige miedo. Pero aquí está la discusión, etcétera, etcétera. Esa descripción. Resulta que en el diario La Tercera hay en el día de ayer una entrevista ¿a quién? A Analía Uriarte. ¿Y qué dice Analía Uriarte? Lo mismo. Y relata exactamente con las mismas palabras
el asunto Grolmus, tal cual, como si hubiese una lección aprendida de memoria. Es muy impresionante eso, porque 2 entrevistas distintas, con 2 personas distintas, y sin embargo repiten lo mismo. Por lo tanto, se reduce esto del terrorismo por parte de los voceros del gobierno a un solo caso. Y por lo tanto tratan de morigerar, empequeñecer las palabras del presidente al caso Grolmus y nada más. ¿Y por qué todo esto? Porque esto genera división en el oficialismo. Tanto es así que se ha reconocido por todos, presidente y vocero, que la ley antiterrorista no es efectiva. Ahora, ellos cuando fueron oposición fueron muy activos para que no fuera efectiva en las modificaciones que se hicieron. Pero dicen que no van a modificar la ley. Entonces la pregunta es la siguiente: si no es efectiva, ¿por qué no hay un intento de modificar la ley para que sea efectiva? Porque corresponde a un estándar internacional que los países, por lo que se vive, tengan leyes antiterroristas. ¿Por qué si se reconoce que nos sirve, nos impulsa para que sirva alguna modificación? Daniela, porque genera muchas divisiones internas, ¿no es cierto? Muchas divisiones internas. ¿Y quiénes son los que generan más oposición? ¿PC? Partido Comunista, Frente Amplio, Pro Dignidad, Socialismo Democrático está cuadrado, pero efectivamente, Partido Comunista, Pro Dignidad. Pero, ¿saben qué? Sí. Es muy, muy extraño. Es muy, muy extraño lo que pasa en estas entrevistas que entregan las ministras, tanto al Mercurio como al Diario La Tercera, porque el día de ayer el presidente en Mesa Central no habla solamente del caso de Grolmus. Dice, respecto a la palabra terrorismo, no es una palabra que yo haya instalado, sino que se viene dando vueltas hace tiempo. Pienso en el tema de Mauro Aguilar, que tuvo que trabajar porque su padre fue víctima de un atentado. En una curva lo paran y le empiezan a disparar con metralletas directo a la cara. Pienso en Liceto Valle, también hija de un hombre que fue asesinado. O el caso del Molino Grolmus. Aquí da 2 ejemplos más, aparte del Molino Grolmus. Ya, pero de cierta forma igual la cota, digamos. Claro, sí, claro, igual le pone más, lo ejemplifica, claro. Yo mencionaba que es parte de las conversaciones que él sostuvo con las personas con quienes se reunió en la zona de la Araucanía, pero claramente arma otro discurso. ¿A qué partido pertenece Camila Vallejo? Al Partido Comunista. Entonces tratan de acotar esto porque provoca divisiones. Ahora, el presidente ayer dijo que no iban a modificar la ley antiterrorista, que no hay interés o no hay intenciones, más que interés, de modificar leyes antiterroristas. Porque hay otras herramientas, decía. Claro, efectivamente, se abocaban a lo que tiene que ver con crimen organizado, ¿no? Que es ahí donde se quiere fortalecer finalmente. No hay que olvidar que fue promesa de campaña, pero la modificación de la ley antiterrorista. Sí, exactamente. Claro, entonces no es solamente decir no lo vamos a hacer, porque evidentemente complica la coalición, sino que también es incumplir una promesa de campaña, que es muy complicado. Sí, pero además el crimen organizado no es terrorismo. No. Si quieren aplicar la ley o leyes sobre crimen organizado, no tienen nada que ver. El terrorismo es otra cosa totalmente distinta. El crimen organizado es narcotráfico, son las bandas, es Pablo Escobar, pero no es terrorismo, esto es otra cosa. Entonces hay una confusión, evidentemente, justamente porque hay un problema político interno. Vamos a ver si el presidente habla durante el viaje, a lo mejor aclara todas estas cosas. Bueno, se espera una vocería ahora de la ministra Camila Vallejo en los próximos minutos. Y que se dice en el comité político también. Exacto. Vamos a esperar. Gracias, Daniela. Buenos días. Hasta pronto. Gracias, Daniela. A propósito de ley antiterrorista, ¿qué dijo ayer el presidente? Que ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado. Lo dijo justamente en este programa de televisión, Mesa Central. El juez en Villarrica había advertido la existencia de actos terroristas en plural, y con lo expresado ayer el mandatario se contradijo, comentó la diputada por el Biobío, Joana Pérez, de la Democracia Cristiana, sobre todo al constatar que entre sus promesas de campaña se planteó, como tú decías, en la página 179 de su plan de gobierno, sustituir la ley 18.314 antiterrorista por una normativa que resguarde la vida democrática de las amenazas organizadas reales contra la vida e integridad de las personas y ajustada a los estándares internacionales de derechos humanos, de manera de excluir en utilización como herramienta de persecución política. Claro, en todos casos, en estas declaraciones y esta entrevista del presidente Boric, él pedía a los parlamentarios no entrar en lo que mencionábamos recién, ¿no? Lo que él llama debate semántico de la norma. Opina también la senadora Jimena Rincón, que ahora es
miembro de Demócratas, renunció a la democracia cristiana. Ella dijo, el presidente de la República no puede nunca señalar que no va a ocupar una ley, menos una ley como la ley antiterrorista. Tenemos innumerables casos como el atentado en el metro, el atentado de Oscar Landerreche, en fin, una larga lista de situaciones en que el tema claramente cabía dentro de las posibilidades de la ley antiterrorista. No es fácil probarla, pero es una ley y una herramienta, y un presidente no puede decir que no la va a ocupar, no puede decir que no está en su agenda, opina en el diario El Mercurio. Yo pongo un ejemplo, el atentado de Oscar Landerreche. ¿Se puede combatir con las leyes sobre bandas criminales? No tiene nada que ver, es otra cosa. La senadora por el Maule dijo, hoy cuando vemos el crimen organizado avanzar, cuando vemos actos que claramente tienen signo de terrorismo, uno no puede como presidente de la República hacer una afirmación así. Me parece peligrosa, por decirlo de manera políticamente correcta. Hay opiniones al contrario, del presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, que es José Miguel Insulza, militante del Partido Socialista. Él cree que la norma antiterrorista ni siquiera es una ley para mejorar las condiciones de investigación de este tipo de delitos, algo que ya se está haciendo por lo demás y que va a tener la del crimen organizado. Pero para agravar con penas el delito de terrorismo es muy difícil. Además, el fiscal que dice que una persona cometió un acto de terrorismo tiene que demostrar que hubo en él el ánimo de crear temor en la población, y eso es absolutamente subjetivo. Entonces, dice él, yo siempre he sido partidario de no aplicar y revisar esa legislación porque como está, no sirve para nada, opina Insulza. Sigue la polémica con respecto a la ley antiterrorista y seguramente hoy día, en un rato más, Camila Vallejo, vocera de gobierno, en su punto de prensa va a tratar nuevamente este tema. Oye, el dato de la CADEM, que lo mencionamos, pero no entregábamos el detalle de qué fue lo que sucedió. Efectivamente, el presidente Gabriel Boric sube a 33%, estos son 8 puntos más en su aprobación tras la presentación de la reforma de pensiones. Su desaprobación cae 11 puntos, está en 58%, dice la CADEM. Esto es enorme en una semana, ¿eh? O sea, que la desaprobación caiga 11 puntos en una semana, esto es enorme. O sea, hay pocas veces que semana a semana un presidente de la República, algunas veces pasó con Piñera cuando caía, tenga este aumento en la aprobación. El proyecto de reforma de pensiones, vamos a hablar más adelante, pero le contamos lo que dice la CADEM. Comienza su debate con un 41% de acuerdo y un 43% en desacuerdo, prácticamente un empate estadístico. Y como está relacionado esta alza, ¿no?, de la aprobación del presidente con precisamente la reforma previsional. Acerca del destino del 6% extra de cotizaciones, hay un 53% de los encuestados que cree que debería ir completamente a la cuenta individual, pero pierde 8 puntos. Esa alternativa respecto de cuando se presentó. 35%, estos son 6 puntos más, piensa que una parte de ese 6% debe ir a un fondo común y otra parte a la cuenta del trabajador, y solo 10% en su totalidad a un fondo común que consideran las personas encuestadas. Un 10% de los encuestados cree que el 6% debería ir completo al fondo común. Un 78%, y esto sube 8 puntos, quiere poder elegir quién administra los fondos de pensiones, ya sea una institución estatal o una AFP. También se preguntó en la academia respecto de la discusión constitucional, también uno de los temas que vamos a hablar más adelante. 64%, un punto menos, está de acuerdo con que Chile necesita una nueva constitución. Y la fórmula preferida por la opinión pública es una convención mixta, con un 66%. Si esta última posibilidad no existiera y la alternativa 100% electa llega a 56%, mientras que la de 100% expertos alcanza solo un 36%. Evelyn Matei continúa siendo la política mejor evaluada, con un 66% de imagen positiva, seguida de Claudio Rego, que renunció recientemente a la democracia cristiana, gobernador por Santiago, con el 58%, Rodolfo Carter, el alcalde de la comuna de La Florida, 58%, empata con Orrego. Luego sigue Germán Codina, el alcalde de Puente Alto, con un 55%. Y atención, Michelle Bachelet, con el 54%. Que volvió a Chile, lo confirmó durante los últimos días. Oye, a propósito de la reforma previsional, ayer el presidente en la misma entrevista defendió, por cierto, su reforma y respondió el gerente general de la AFP Capital, que había dado algunas declaraciones durante el fin de semana, consultado en el programa acerca de por qué el proyecto podría convertirse en una reforma para terminar con las AFP, más que destacar los beneficios que se proponen. El presidente Boric fue enfático al decir que el principal objetivo de la reforma de pensiones es que las pensiones de ustedes, que están en su casa, mejoren
Ese es el principal norte que tenemos, decía él, y lo cita hoy el diario La Tercera. Dice, para eso, por cierto, que hay cambios también en la administración, pero estamos manteniendo cuestiones que hemos entendido que son importantes para los chilenos y chilenas. La propiedad de los fondos, la posibilidad de herencia respecto de esos fondos y la posibilidad de elegir quién administra esos fondos. Todos esos principios en nuestra reforma de pensiones se mantienen, dijo. El presidente confesó además que esta no es la reforma que yo me hubiese imaginado en un comienzo. Uno tiene que atender a la realidad, a lo que quiere la mayoría de los chilenos y chilenas y poner la prioridad donde la tienen los chilenos y chilenas. Y entonces fue ahí cuando el presidente respondió los dichos del gerente general de la AFP Capital, quien dijo en entrevistas hace un par de días que el proyecto del gobierno no es una reforma. Esto es la eliminación del sistema actual y el establecimiento de un sistema nuevo, dijo. ¿Qué dijo el presidente Boric? ¿Quiénes han sido los principales opositores de esta reforma hasta el día de hoy? Las asociaciones de AFP. El gerente de una AFP decía el otro día de que esto no es solamente una reforma, sino un cambio en el sistema. Por supuesto, dice que es un cambio en el sistema. Si el sistema que tenemos actualmente no funciona. Y eso todas las personas que están en su casa lo saben perfectamente. Y añadió que después de años de trabajo han recibido pensiones de miseria, pero además esta reforma se hace cargo de algo que es muy importante, dijo. Termina con la discriminación, que existe hacia las mujeres en Chile. ¿Y van a aprobar el proyecto en un congreso sin mayoría? La tenemos que sacar, respondió el presidente. Y entregó varios ejemplos acerca de cómo subirían las pensiones con este proyecto. Dijo, esta es una reforma que trae beneficios muy concretos. Déjame ponerte un ejemplo, decía. Una mujer pensionada que ganó 400.000 pesos en promedio durante su vida laboral y tuvo 50% de lagunas, producto generalmente de los trabajos de cuidado no remunerados, recibe hoy día una pensión de 257.651 pesos. Aprobada la reforma, obtendría una pensión de 392.525 pesos mensuales. Es un aumento sustantivo inmediato. ¿Cómo vamos a seguir trancándonos la pelota entre nosotros?, se preguntaba el presidente. Y puso otro ejemplo respecto a los pensionados futuros. Una mujer de 24 años que en 2023 gana 400.000 pesos mensuales durante su vida laboral y que tenga un 50% de laguna sin reforma, recibiría una pensión de 302.000 pesos al terminar. Con la reforma tendría una pensión de 497.173 pesos. Y agregaba el presidente que acá estamos hablando de cambios sustantivos que mejoran la calidad de vida de las personas. Quizás nos falta por avanzar todavía. La palabra jubilación viene de júbilo. Hoy día la jubilación es más bien equivalente a miseria y eso no podemos seguir permitiéndolo, decía el presidente. Lo dijo ayer en Televisión Nacional, en Canal 13 en Mesa Central. Información.